momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Hoy es 8 de octubre de 2018 y esto es Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Marilia García y Jessica Selgrat, en la dirección técnica César Arteaga. Les saludo a Argenis Barreto en nombre de todo el equipo. Les recuerdo que llegamos a ustedes a través de Radio Puerto Cabello 1290 AM en el estado Carabobo, y que ya, gracias al esfuerzo de nuestros técnicos, estamos nuevamente en nuestra señal AM 750 AM para el área metropolitana y casi que todo el país, porque nosotros llegamos hasta el oriente y también al estado Falcón, Aragua y Guárico. Por supuesto, la potencia es muy baja en estos momentos, apenas un 25%, pero los técnicos ya nos han anunciado que a medida que continúe la semana llegaremos hasta un 75% de nuestra potencia. Una buena noticia para todos los oyentes, a quienes les damos las gracias por haber estado pendientes de esta salida del aire no querida por nosotros debido a un rayo que le cayó a la antena hace ya una semana. Afortunadamente nuevamente estamos al aire. Pedimos disculpas porque la señal no es la mejor, pero irá mejorando a lo largo de la semana. Ya iniciamos la ronda informativa del día de hoy. Comenzamos en Brasil, donde el ultraderechista Jair Bolsonaro ganó por amplio margen la primera vuelta de las elecciones presidenciales del vecino país, pero deberá dirimir la contienda con el izquierdista Fernando Haddad el próximo 28 de octubre. Con la casi totalidad de los votos escrutados, Bolsonaro, un ex capitán del ejército de 63 años, tenía 46,09% de los sufragios frente al 29,20% de Haddad. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos dan más detalles. Que aparte de los estados pobres del nordeste, tradicional bastión del expresidente Lula, el resto de Brasil respaldó con fuerza a Jair Bolsonaro. En 9 estados, incluso, el exmilitar consiguió más del 50% de los sufragios. Arrasó en los estados más ricos y muy poblados de Sao Paulo y Río de Janeiro y obtuvo su mayor votación, un 66%, en la región sureña de Santa Catarina. El hartazgo por parte de millones de brasileños de los partidos tradicionales, de la violencia y de la corrupción es clave para entender estos resultados. Las élites, entre estas terratenientes y industriales, optaron por la extrema derecha, mientras las formaciones conservadoras tradicionales, como la del actual presidente Temer, salieron muy debilitadas en esta primera ronda. Sobre todo, la clase media, educada y urbana, le permitió a Jair Bolsonaro lograr este enorme caudal de votos, una señal clara de un rechazo hacia los gobiernos del PT. Y sin duda, el apoyo a pocos días del escrutinio de la Iglesia Evangélica, que antes respaldaba a Lula, le dio el último empujón a Bolsonaro. Hubo reacciones. Para Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela en Brasil, el gran derrotado en esta primera vuelta de las elecciones presidenciales del vecino país fue el Partido de los Trabajadores, que lideriza el expresidente de esa nación, Luis Ignacio Lula da Silva, quien está tras las rejas por corrupción. Y no es para menos, el PT ha sido rechazado por la inmensa mayoría de electores. Evidentemente todavía se dice, bueno, ¿y cómo Haddad llega a tener el 20 y tantos % de votos? Bueno, también porque hay un rechazo a Bolsonaro. Se votó mucho en contra de los candidatos. Lo cierto es que los partidos tradicionales han quedado disminuidos en la contienda presidencial, no así a nivel parlamentario, en donde hay todo un mosaico de partidos que será la fuerza fundamental en la segunda vuelta. Ahora, primer elemento, por encima de las encuestas, Bolsonaro tuvo la votación más alta, y el Partido de los Trabajadores la votación más baja desde hace décadas. Nunca ha tenido una votación tan baja el PT,
y algunos de los seguidores del PT le dan la victoria al PT en lugares en donde no estaban identificados, sino que son partidos de centro izquierda que no representan el fracaso del PT. A las 8:10 de la mañana de este lunes, el embajador Vilos Alcalay explicó a través de RCR qué se puede esperar de un eventual gobierno del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro en la relación de Brasil con el gobierno del presidente Maduro. Es un absurdo la posición de no tener embajador de Venezuela en Brasil o de no tener hoy embajador de Brasil en Venezuela por la posición no de los brasileños, sino por la posición del gobierno bolivariano o los constantes enfrentamientos con Colombia. Entonces, bueno, la relación de Venezuela histórica siempre ha basado sus relaciones, independientemente de quien esté en el gobierno, con unas relaciones de Estado. Y Bolsonaro, bueno, se asesorará con todo lo que es la diplomacia brasileña para inclinarse hacia una posición en donde efectivamente reafirme los principios y valores de la democracia y de la libertad, pero eso no significa que no busque también una integración latinoamericana basada en los principios rectores de la Carta de la OEA o de la Carta de las Naciones Unidas. Por su parte, el diputado Ángel Alvarado, dirigente de Primero Justicia, aseguró que la victoria de Jair Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil es producto del rechazo de ese país a la corrupción. Así lo indicó a las 7:10 de la mañana de este lunes. Allí lo que estamos viendo es una gran reacción frente a la corrupción, la ineficacia y bueno, el desastre que ha ocurrido con el Partido de los Trabajadores, con una corrupción pues que con todo el tema del lavallato ha quedado al descubierto, con sus profundas conexiones con el tema venezolano. Y bueno, la reacción del pueblo brasilero que votó en este caso a Jair Bolsonaro pareciera que es una gran respuesta, una respuesta muy contundente a todo lo que ha significado pues, el Foro de Sao Paulo, el Partido Socialista, el Partido de los Trabajadores de Brasil y la gestión pues, con altos dosis de corrupción de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Además, pues en este caso, desde el punto de vista de la crisis venezolana, evidentemente Jair Bolsonaro es un gran opositor a lo que ha sido el gobierno de Hugo Chávez y también, por supuesto, el de Nicolás Maduro, y evidentemente eso será más presión internacional para conseguir de una vez por todas una solución a la crisis venezolana. El diputado Ángel Alvarado reiteró la posición que asumieron los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular y la Causa R, de advertirle al senador estadounidense Bob Corker que su presencia en Caracas podría ser usada por el presidente Maduro para ganar tiempo y aferrarse al poder. Esto es una iniciativa, digamos, del senador Corker, ¿no? Digamos, directa, no una posición ni de la administración de Donald Trump, ni tampoco es la posición del Congreso de Estados Unidos. Y bueno, evidentemente, pues esto no es algo que sea válido para nosotros, ¿no? Sobre todo que cualquier encuentro, diálogo o negociación que no tenga claro que lo que va a abrirse en Venezuela es una transición hacia la democracia, hacia el cambio radical del modelo económico, del modelo político. Si no se tiene claro que debe abrirse la transición, no tiene sentido pues ir a este proceso. Y por eso nosotros, para ir a una negociación de este tipo nuevamente, necesitamos pues que sean liberados todos los presos políticos, devolver a la Asamblea Nacional todas sus competencias, y una vez pues que esas dos precondiciones estén dadas, pues podríamos ir a algo así. Mientras tanto, esto no tiene ningún sentido. Lo que está buscando Nicolás Maduro es ganar tiempo, quitarse la presión internacional de encima, que es una presión que crece de día en día. Lo de Jair Bolsonaro pues una muestra más de esto. Y bueno, en nuestra opinión, pues la visita del senador Corker le da la oportunidad a Maduro pues de ganar tiempo, de confundir a ciertos sectores, a ciertas personas, a la opinión pública incluso. En otras informaciones tenemos a las 9:08 que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, describió como una crisis monumental la masiva inmigración de venezolanos hacia el resto del continente, al constatar el pasado fin de semana esta situación en la frontera de Colombia con nuestro país. Elibardo León, periodista de RCN La Radio en Colombia, emisora aliada en el informativo Solar, nos tiene detalles de esta información.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, inauguró un centro de atención en salud para los migrantes venezolanos que diariamente llegan a esta zona de frontera. El alto funcionario de la ONU realizó además un recorrido por el puente internacional Simón Bolívar en la zona de frontera en Villa del Rosario, donde observó el alto flujo de población migrante y donde afirmó que la región es el símbolo de la voluntad de la cooperación internacional en la ayuda a esta crisis. Villa del Rosario, soy un poco el símbolo de la voluntad de la comunidad internacional de estar cerca de Colombia, de los colombianos en este esfuerzo muy importante de responder a una crisis monumental, porque he visto concretamente el volumen enorme de este flujo, de este movimiento de población. Asimismo, aseguró que luego de su visita se espera intensificar la presencia de la organización y la llegada de recursos para apoyar esos trabajos con los migrantes. Por su parte, el gobierno de Uruguay adoptó una de las políticas de recepción de refugiados más amplia de las conocidas hasta ahora en la región por la migración masiva de venezolanos. La Voz de América nos amplía. Medidas de este tipo reflejan en la práctica lo que resaltó en entrevista con La Voz de América el presidente uruguayo Tabaré Vázquez. Bienvenidos los inmigrantes venezolanos que lleguen al país, muy bienvenidos. Han llegado migrantes venezolanos muy capacitados, médicos, abogados, fisioterapeutas, y seguramente como otros emigrantes van a aportar mucho a la cultura y al conocimiento y a la calidad de vida en Uruguay. Y nos congratulamos mucho en que hayan venido. Y es que aún siendo uno de los países más pequeños de Sudamérica, Uruguay por tradición ha abierto sus brazos a los extranjeros y se precia de ser uno de los pocos en el continente que ofrece educación básica, secundaria y universitaria gratuita o a muy bajos costos. Y entonces lo menos que puede hacer un país como Uruguay, un país de migrantes, es recibir con los brazos abiertos a quienes lleguen a nuestro país por distintas circunstancias. Celia Mendoza, Voz de América, Montevideo, Uruguay. 9:11. El economista Luis Oliveros afirmó que la inflación de septiembre será muy parecida a la registrada en el mes de agosto. La inflación de septiembre se va a parecer mucho a la de agosto. Si seguimos en ese ritmo, para octubre ya estamos superando el 1.000.000% de inflación. Eso puede llevar a que para noviembre y diciembre, porque es muy factible que la inflación siga en noviembre y diciembre con los números que estamos viendo, pudiéramos 2 millones, 3 millones, 4 millones por ciento de inflación. Aquí lo que, y voy a insistir en eso, y lo hemos hablado muchas veces, llama poderosamente la atención que el gobierno no tenga una política antiinflacionaria que ataque este problema. El gobierno se ha dado la tarea de perseguir a la empresa privada, se ha dado la tarea de hablarnos del petro, se ha dado la tarea de decir muchas cosas, pero efectivamente hoy no hay ninguna política económica que podamos pensar que es positiva para atacar la hiperinflación. ¿Qué significa esto? Que la inflación va para un año, la inflación va a continuar y va a seguir afectando el bolsillo de los venezolanos. Lamentablemente el gobierno o no le preocupa el tema, o le parece que está bien que Venezuela siga sufriendo de hiperinflación, porque hoy no hay ningún tipo de incentivo, no hay ningún tipo de explicación de por qué el gobierno sigue con esta política demencial manteniendo la hiperinflación. A las 7:20 de la mañana de este lunes, el economista Luis Oliveros afirmó que la hiperinflación está pulverizando el salario mínimo de 1.800 soberanos que unilateralmente aumentó el gobierno. Y que por el mismo efecto de la hiperinflación, cuando lo decretaron estaba en $30 y muy posiblemente al final de este mes esté en $10 o en menos. Aquí hay que tener en cuenta, y una de las cosas que uno le decía a las empresas era: tomen las decisiones desde el punto de vista, piensen bien sus decisiones, no se apuren en el momento de cerrar la compañía. Porque si bien es cierto que el aumento decretado por el gobierno, aparte que no fue consultado con los sectores dolientes, es un aumento que fue en bolívares, que aunque está atado al petro, el movimiento del petro, como lo hemos estado viendo en la tasa de ICOM, no ha sido que mucha gente esperaba que iba a estar subiendo considerablemente. Pero ese aumento en bolívares, con el efecto de la hiperinflación, se puede estar diluyendo, se va a estar diluyendo por el efecto de la hiperinflación. Así todo, por la caída de las ventas que está viviendo Venezuela, no solamente por la hiperinflación, sino también por la recesión económica que estamos sufriendo,
a muchas empresas les ha sido cuesta arriba o les iba a ser cuesta arriba poder honrar ese aumento de sueldo. Aquí el problema es que el gobierno cree... 9:14. Tenemos más informaciones. En el estado de Anzoátegui, ayer domingo en horas de la noche, fueron liberadas las 3 enfermeras del Hospital Luis Racetti de Barcelona, quienes fueron apresadas el pasado viernes por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. El día viernes se presentó en el Hospital Universitario Dr. Luis Racetti una comisión encabezada por el diputado de la Asamblea Legislativa del Estado, Francisco Ortiz, y sin hablar con la directora ni la subdirectora del hospital, empezaron a hacer revisiones. Subieron al piso 9, donde funciona el servicio de neonatología, y en la coordinación de enfermería estaban unos insumos que se entregan todos los viernes para el fin de semana. Obviamente ellos armaron un escándalo por estos insumos que estaban allí. Citaron a 3 de las enfermeras a declarar al CICPC. Ellas pudieron explicar lo que era y cuál no es la sorpresa cuando después de dar las declaraciones las dejaron detenidas. La doctora Ana Millán enfatizó que la detención de estas enfermeras fue una violación flagrante a sus derechos humanos. Porque no hubo ningún procedimiento bien hecho, no había una orden de allanamiento, no había ninguna razón para la detención. Las 3 licenciadas en enfermería, excelentes trabajadoras, una de ellas madre que incluso está amamantando, hubo que llevarle el bebé al centro de detención, permanecieron detenidas por un antojo, simple y llanamente porque son 3 de las enfermeras que pues están en el frente del movimiento del sector salud, que como ya sabes, tiene más de casi 100 días de protesta. Por su parte, Iván Freites, secretario general de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros, expresó su rechazo a este tipo de acciones represivas al sector laboral por parte del gobierno. Es el gremio que está uniendo al país y que el viernes hicimos manifestaciones en 22 estados. 22 estados hicimos protestas en todas las inspectorías del trabajo y el gobierno en su desesperación que no haya como intimidar, aterrorizar, aplicarle el terrorismo laboral que siempre han aplicado, intenta a que las luchas se paren. Bueno, hoy ese amedrentamiento lo que ha logrado es que todo el estado de Anzoátegui, sobre todo en las fajas petrolíferas del Orinoco, estén manifestando todos los trabajadores, protestando todos los trabajadores por su salario y por su derecho a tener una convención colectiva. Se nos quiere eliminar la convención colectiva, bueno, y esa es la respuesta que le estamos dando. Estamos a puertas de un conflicto nacional, no solo petrolero, un conflicto nacional de magnitudes que se vieron solo al principio cuando gobernó Chávez. A las 7:40 de la mañana de este viernes, Iván Freites, secretario general de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros, calificó de positiva la jornada de protestas que realizaron el pasado viernes todos los gremios ante las diferentes inspectorías del trabajo del país para exigir mejores salarios. El éxito que nosotros esperábamos, inclusive sobrepasamos nuestras estimaciones, sobre todo en Caracas. Sabes que anteriormente era un problema ir a las instalaciones de la Plaza Caracas, las instalaciones de los ministerios que están instalados allí. Bueno, el viernes logramos recuperar ese espacio que es del pueblo trabajador. Y en todo el país, solamente el estado de Amazonas fue donde no se pudo hacer la protesta, lo hicimos en las inspectorías del trabajo, entregar el documento, porque el estado de Amazonas tenemos el problema de las inundaciones y este problema nos ha acarreado que tengamos de problemas de organización, pero estamos montados en eso. Ahora bien, ¿qué es lo que se está buscando? Lo que se está buscando es reinstitucionalizar el país. No podemos seguir en un país donde se le elimina prácticamente el salario, y al eliminar el salario se elimina la estructura de una convención colectiva, se elimina la meritocracia, se elimina el hacer carrera en la industria. Imagínate. Desde las 4 de la mañana, los trabajadores de Ciudad Guayana en el estado Bolívar protestan para exigir mejoras salariales y el cumplimiento de los contratos colectivos.
Queremos salarios, contratos colectivos y tabulador. Todo lo que nos han quitado con 500 bolívares no come nadie, no alcanza para la comida, ni para medicinas, ni para nada, expresó uno de los manifestantes. En el sector ubicado entre el peaje de Puerto Ordaz, Bolívar y el Portón 1 de Sidor, los manifestantes quemaron un autobús en señal de protesta. Con esto vamos a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua, cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. En Venezuela está ocurriendo un fenómeno muy importante, que ha habido un resurgimiento de muchas de las enfermedades que en un momento dado habían sido controladas o que estaban por debajo de los índices que se ven en grupos poblacionales. Hablamos entonces de la sífilis, mencionamos entonces también la enfermedad gonocóxica o gonorrea, llamada normalmente, como 2 de las enfermedades de transmisión sexual que más han surgido nuevamente. Por supuesto, no olvidar el virus del papiloma humano como uno de los más importantes entre los jóvenes y por supuesto el virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, que está causando estragos en nuestra población. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Las emociones son básicas, las básicas son el miedo, la alegría, el enojo, la sorpresa, la tristeza, también la aversión, el asco, ¿no? Lo que sería el asco. Entonces, claro, ese bebé nace con esa capacidad fisiológica para sentir estas emociones y los adultos debemos poco a poco enseñarles a regular esas emociones. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional tenemos que el presidente de Haití, Jovenel Moïse, recorrió hoy las zonas más afectadas por el terremoto de 5.9 de magnitud que sacudió esa nación y que ha dejado al menos 12 muertos y 188 heridos, y aseguró que ya han llegado las primeras ayudas. En una rueda de prensa en Puerto Príncipe, tras visitar las zonas del norte del país más afectadas por el seísmo, Moa dijo que hay instrucciones de asistir a la población para preservar la calma y la paz y para responder a las necesidades de las víctimas. Pasamos a China. El recién dimitido presidente de Interpol y viceministro de Seguridad Pública de ese país asiático, Meng Hongmei, aceptó sobornos. Así lo indicó este lunes el gobierno de Pekín, horas después de anunciar que estaba siendo investigado. Más detalles con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. Detenido por corrupción, es lo que afirma ahora el Ministerio de Seguridad Pública chino después de casi 2 semanas de silencio total desde que Hong Wei-meng desapareció el 25 de septiembre nada más aterrizar en Beijing. El gobierno chino acusa al expresidente de Interpol, Meng Hongwei, de haber recibido sobornos.
expresidente, porque Interpol ya ha anunciado su dimisión inmediata, según las palabras de Chao Ke-ti, el ministro de Seguridad Pública. Hong Wei-men ha insistido en elegir el camino equivocado y es él el único culpable de esta situación. Situación, de todas formas, que tiene tintes poco democráticos. El antiguo presidente de Interpol desapareció, lo dicho, el 25 de septiembre, nada más aterrizar en Pekín. Su esposa ha hecho una llamada a la comunidad internacional asegurando que su marido está en peligro. Analistas temen que Men sea, como muchos otros, una víctima más de la gran limpieza de los opositores del presidente chino Xi Jinping que está llevando a cabo el Partido Comunista. Una persecución de la que nadie puede escapar, parece, ni siquiera un presidente de Interpol. Hola Turquía, desde Beijing para Radio Francia Internacional. Las autoridades de Indonesia elevaron este lunes a 1948 la cifra de muertos por el terremoto de magnitud 7.5 y el posterior tsunami que sacudieron la región central de la isla de Celebes el 28 de septiembre, mientras calculan que hay alrededor de 5.000 personas desaparecidas. En un principio se indicó que la cifra de fallecidos era 1.944, pero después subió a 1.948 en una rueda de prensa en Yakarta, de las cuales 885 han sido enterradas en fosas comunes y del resto se encargaron sus familiares. El número de heridos hospitalizados es de 2.549, mientras que 74.000 indonesios se encuentran acogidos en centros de desplazados y 65.000 viviendas resultaron destruidas o dañadas. El problema actual es cómo enviar asistencia sanitaria a las zonas aisladas. Actualmente están usando helicópteros para llegar hasta ellos. Esto lo indicó el jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Bilen Rampangilei, durante la conferencia transmitida por televisión. Ya estamos llegando al final de esta emisión por el día de hoy. Les recordamos que llegamos a ustedes también por internet en rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo. En YouTube les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y también les den un me gusta a nuestra programación. Antes de finalizar, tenemos un servicio público. La señora Bey Raga está buscando gentamicina y bacitracina. Quien pueda colaborar con ella la puede llamar al 0424-193-3082. Mientras que el señor Víctor Navas está buscando con carácter de urgencia el medicamento Keppra o Copodex. Lo pueden llamar al 0414-325-5647. Con esto me despido. Los invito para que continúen con nosotros porque ya vienen Jackson Vargas y nuestra compañera Marilia García en Dosis Alternativa.